Hola Miguel. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Qué está en la clandestinidad, Pepe? Usualmente, A ver, perdón, ahí está. Lo que pasa es que yo, al contrario de Johnny, me falta la luz a mí. Tengo la ventana atrás, ¿viste? Así que... eh, Bueno, estamos conectados aquí. Horacio. A la Legión extranjera se le complica la mañana, sí, Buenas, Lucho, ¿cómo andás? me parece que los cordobeses tienen una reunión los sábados a la mañana. ¿eh? Juan no se ha vuelto a conectar. No sé, capaz que ha empezado a laburar, ¿viste? También, ¿eh? Igual después lo llamo a ver cómo anda, porque hace días que no lo encuentro. ¿Cómo va, Pepe? Bien, ¿quién habló? Lucho, Ah, hola Lucho, ¿cómo andás? bien, ¿vos? voz de Todo bien, todo ultratumba. bien. Perdón, están viendo el chat, ¿no? Es Lucho ecualizado. ¿Se escucha mal? No. Se escucha así medio FM. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Hola Es más César. clara- Buen es día. más clara que no tiene cámara ni micrófono. Buen día, Tuti. Hola, Marita. Ujú. Hola, César Taje. Bueno, particular, que representa lo más recalcitrante que, viste, y siempre estás por contestar y no contestás para no, porque si contestás desarmás el grupo, nos vamos, chau. Pero realmente es para ver el pensamiento recalcitrante de un sector de la sociedad terrible, ¿eh? ¿O no, Yo, Pepe? yo creo que hay que puede haber algún consenso no expreso, ¿eh? Me da la impresión de que hay algunos compañeritos y compañeritas más que eh, al ruso Fritz lo he cruzado 2 o 3 veces en privado, ¿viste? Le respondí en privado para no hacerlo ahí en el grupo, pero sí, terrible. De vez en cuando tiro alguna bomba ahí, ¿viste? Pero no Bueno, pasa nada. ¿les parece que vayamos arrancando? Dale. Si no le robamos tiempo a Fran. ¿Sí? Estamos, bueno, como siempre, bueno, gracias a todos por juntarnos, gracias especialmente a Fran por dedicarnos su tiempo. Andaba medio complicado. Me parece que lo principal para arrancar es transmitirle la solidaridad a Fran porque fue víctima del espionaje del AFI y bueno, en el medio de todo ese contexto, de toda esa situación tan jodida como el tema de que se metan con tu laburo, por tu laburo, que haya una persecución ideológica, que esté en el medio de tu familia, es como para pasar por una situación complicada, así que su perseverancia en la militancia y en la generosidad es una cosa que se valora doblemente. Lo presento brevemente. Es investigador asistente de CONICET, con sede de trabajo en el IDAES de la Universidad de San Martín,
licenciado en Economía de la UNS, maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo en México, doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Sociología, Flaxo México, es docente, se especializa en temas de economía y procesos políticos, con especial referencia a América Latina. Publicó artículos en revistas científicas de América Latina y Europa, y libros. Es coautor del libro Economía Política de la Convertibilidad, Disputa de Intereses y Cambio de Régimen en 2013, colaboró en distintas publicaciones, todas publicaciones que solemos leer, en Marcha, Página 12, El Cronista Comercial, Le Monde Diplomatique, FM de la Calle, La Izquierda Diario, Agencia Paco Urondo, y forma parte de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay, e integra el comité editorial de su revista académica Cuadernos de Economía Crítica. La idea hoy es enmarcarlo dentro de la deuda, en el centro de la crisis, situación actual y alternativas. La idea es enmarcarlo, después lo vamos a exprimir, le vamos a hacer alguna otra pregunta, algún otro tema. Así que bueno, como siempre silenciamos los micrófonos, Ricardo es el que maneja los controles, y una vez que termina la exposición inicial de Fran, intercambiamos entre todos las preguntas o las dudas que tengamos. Listo el pollo. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias Raúl y a todos, todas por la invitación y la paciencia, porque entiendo que normalmente manejan otros horarios, pero bueno, se dispusieron para darme una mano en que podamos conversar en este horario, así que también les agradezco. Y además les agradezco la solidaridad. No creo que mi persona en particular sea la afectada, sino que esto es un problema más general, una deuda democrática más grande, y así lo entiendo y así lo vivo, así que digo, me parece importante pensar que más allá de mí, esto es un problema severo y generalizado que se acentuó durante el gobierno de Macri, y deberíamos poner ya mismo los cortafuegos para que no vuelva a ocurrir. Como decía Raúl, la idea es que les presente algunas ideas en torno al tema de la deuda y la renegociación en curso, porque cuando me preguntaba Raúl sobre qué conversar en específico, cuando íbamos yendo y viniendo, me parecía que es uno de los ejes más relevantes para entender las posibilidades que se le abren o no a la Argentina para los tiempos que siguen, y además porque no es un problema nuevo. Por supuesto no es el único, y sin ni hablar, cuando después quieran abrir a otras preguntas no hay ningún problema, mientras pueda aportar, seguimos. La deuda. Bueno, ustedes saben, estamos ahora desde hace ya varios meses renegociando un tramo de la deuda. Esto es muy importante, no se está reestructurando toda la deuda, se está reestructurando una quinta parte de la deuda. La deuda que se está renegociando, y sobre eso después les digo algunos comentarios más, es la parte que se debe con acreedores privados y con legislación en el extranjero, ¿sí? Esta es una partecita muy definida de la deuda, y estoy hablando así tranquilo y corto, pero si surge algo que no se entiende, me paran, porque no hay problema. Si la idea es estar conversando, yo tengo preparado algo, pero no me molestan las interrupciones. ¿Por qué señalo esto y soy claro en esto? Bueno, un punto importante es, parte de la deuda que se está negociando con privados no es necesariamente solamente con los grandes fondos del extranjero. Parte de esos acreedores son acreedores locales, ¿sí? Son personas físicas o jurídicas que tienen bonos de deuda de este mismo país, viviendo y trabajando aquí, pero que los compraron bajo legislación del extranjero. Entonces, en caso de haber litigio o renegociación, se comportan como si fueran ciudadanos de otro país, ¿sí? Pero no necesariamente lo son. Y esto es muy importante, sobre todo dentro de las cúpulas empresariales y la cúpula de poder. Un amigo y colega, Gustavo García Zanotti, mostraba que alrededor de la mitad o un poco más de la riqueza que posee las personas más ricas en el país está en bonos, ¿sí? O sea, tiene una utilidad basada en un negocio financiero, más de la mitad. No solamente esto, sino que además de esos bonos que tienen como parte de su riqueza, el 70% están en el extranjero. Es decir, la élite económica local juega con el Estado argentino como si fuera un jugador extranjero, ¿sí? En esta negociación inclusive. Esto es importante de entenderlo, porque entonces muchas de las discusiones que se dan en torno a los arreglos de la deuda y las posibles medidas de política económica para recaudar y pagar esa deuda o no, qué se puede hacer, se traban porque los acreedores son los mismos que podrían estar al mismo tiempo siendo quienes tenían que pagar el pato de la boda. A ver, lo digo clarito.
si discutimos un impuesto a las grandes riquezas o a las grandes fortunas para poder recaudar y hacer política social al mismo tiempo que se paga la deuda, la gente que pagaría ese impuesto es la misma que además quiere cobrarlo de la deuda, entonces no está dispuesto a que le cobres por un lado para pagarle del otro, y traba la negociación. Esto es un comentario nada más para enmarcar. La deuda no es un problema nuevo, esto es lo primero que es importante. Veo que varias caras de aquí las conocemos y nos hemos encontrado en otras oportunidades charlando al respecto de esto. Entonces sabrán que este no es un problema que aparece ahora. Es un problema estructural de la economía argentina, y hago dos comentarios porque entiendo que la idea es siempre estar pensando en los discursos que circulan y los debates que se arman, y entonces en relación a esta situación que no es nueva y que es estructural, me parece muy importante señalar que la deuda de la Argentina, que ha crecido de forma ingente desde la última dictadura cívico-militar del año 76, no crece por una insuficiencia de ahorros o para invertir. Crece para financiar la fuga, ¿sí? Crece la deuda para financiar la fuga de capitales de una élite, de un mercado muy reducido de empresas y personas. Esto es muy importante porque normalmente nos traban la cabeza con que, bueno, se tomó deuda porque acá si no se podía invertir en tal infraestructura. Bueno, esto es una porción ínfima de la deuda, totalmente despreciable. Son cantidades grandes, pero digo, en el total, que es despreciable, en el total es un número, una proporción baja. Lo siguiente que quiero señalar es que, bueno, como no es un problema nuevo, es cierto que durante la administración de Macri esto se empeoró de forma severa, muy severa, y les voy a dar muy poquititos números, que después igual los pueden encontrar, no tienen nada muy alocado, pero nomás para que sigan la danza de números. La deuda que recibe Macri era de, digo números redondos, 240.000 millones de dólares, 240. Bueno, pasa a 323 en el 19. Esto es un aumento de más del 50%, bueno, del 50%. Pero además empeoró la relación con el PBI, que debe ser más o menos la mitad del PBI, pasó a ser casi el 100% del PBI. O sea, todo lo que se produce pasó a deberse. Además aumentó la proporción en moneda extranjera, en dólares, ¿sí? Que era de 1/3 del PBI en el 2015 y pasa a ser casi 3/4 en el 19. Y además creció la deuda que está bajo legislación extranjera, que era 1/4 y pasa a ser casi la mitad. Son todos números muy gruesos que les estoy dando como para que se ubiquen. ¿Por qué? Porque lo que Macri hizo fue no solamente aumentar la deuda, sino además empeorar la gestión de la deuda. ¿Por qué? Porque ahora se debe más en el extranjero, en moneda extranjera, y más en relación a lo que se produce, ¿sí? Y más en relación a lo que se exporta. Entonces, todos los indicadores que normalmente se entienden de sostenibilidad, todos empeoraron durante el gobierno de Cambiemos. Pero no es que la deuda la inventó Cambiemos, ¿sí? No es que esto aparece acá. Durante la gestión del kirchnerismo, y esto después de última, nos dedicamos más en detalle a eso, porque no me iba a hacer largo, durante los 2 años del kirchnerismo, la política de desendeudamiento se centró justamente no en anular la deuda, sino en pagar la deuda y mejorar los indicadores de sostenibilidad. Esto es lo inverso a lo que pasó con Macri, que tuvieran mayor proporción bajo legislación nacional en pesos, o sea, moneda local, que representaran menos respecto del PBI o las exportaciones. Este es el cambio que hizo el kirchnerismo, ¿sí? No redujo la deuda creció durante el kirchnerismo, lo que cambió es los indicadores de gestión, si se quiere, ¿sí? Macri empeoró todos estos. No hay duda, batió todos los récords mundiales y nos dejó en un problema muy severo. De hecho, la decisión de reestructurar la deuda es menos una decisión política que una imposición de los hechos. Los propios, ¿cómo se llama? Los propios funcionarios de Cambiemos terminaron reconociendo que la deuda no se podía pagar cuando empezaron a reperfilar y todos estos neologismos que inventaron. Entonces, no es que ahora hay que reestructurar la deuda porque se nos ocurre o nos parece una buena idea. No hay de otra, ¿sí? Esto es un mini mapa de cómo llegamos a la renegociación. ¿Sí? Después, de lo que quieran, me van comentando, preguntando, criticando, está todo bien. ¿Cuál es la propuesta que está llevando adelante Guzmán? Lo que está haciendo Guzmán, como encargado de esta negociación, es avanzar por partes. Primero, les decía, con este quinto, la deuda que tienen los privados bajo legislación extranjera.
vino a visitar el chiquito, que ya está aburrido de escuchar de deuda. Les decía, es un quinto, una primera parte. La idea de Guzmán tiene que ver con, primero, lograr reestructurar este pedazo, que es el más conflictivo, porque este pedazo, en caso de no llegar a un acuerdo, es el que se lleva a juicio bajo legislación extranjera, y donde le puede caer a los sucesores de Tomás Griesa, que fue, ¿se acuerdan?, el juez que nos generó tanto problema con los fondos buitres. Entonces, por eso elige este primer tramo para negociar. Después de esto, tiene que negociar con el FMI, que es la siguiente deuda en importancia, y luego de esto con el Club de París, que es una deuda muy pequeñita, pero muy conflictiva porque reúne a los países acreedores más grandes del mundo. Después de eso, todavía queda negociar toda la deuda que está bajo legislación nacional. Es decir, esto va para largo, incluso si se cierra ahora, el 24 de julio, antes del 24 de julio, el primer tramo de esta negociación, todavía hay varias partes más. ¿Por qué es importante que esta lógica en secuencia? Porque lo primero que hizo Guzmán fue, y Alberto Fernández apenas asume, es conseguir apoyos internacionales, básicamente los países acreedores del Club de París, los grandes estados poderosos, y del FMI. Pero claro, todas estas partes lo que querían es que Argentina llegue a un acuerdo con los acreedores privados para poder luego negociar y cobrar ellos. Y lo que dijeron específicamente el FMI fue, no, la deuda no es sostenible y los acreedores privados tienen que hacer un sacrificio, tienen que entregar algo, ¿sí? ¿Pero por qué? Ahí no está pensando en la consistencia de la estructura de la deuda argentina. Lo que está pensando es, Argentina no le puede pagar a todo el mundo, y si no le puede pagar a todo el mundo, entonces, si no le puede pagar a todo el mundo, entonces necesitamos que cedan los acreedores privados para poder cobrar entero nosotros. Eso es lo que piensa el FMI. Y en la medida en que esto se empieza a trabar, el apoyo del FMI empieza a trastabillar, que es lo que está pasando en los últimos días, que el FMI empieza a decir, bueno, arréglense, la negociación nunca fue la nuestra. Es importante señalar esto porque la Argentina podría haber encarado una negociación donde se sentara a negociar con todas las partes a la vez. No es lo que eligió hacer. Dentro de la estructura de renegociación, la propuesta que hizo tiene que ver con lo que para mí son los dos grandes polos de gestión de la deuda de los últimos, ¿qué diría?, 30 años, que es, o pago, como dijo hace más de un siglo Avellaneda, hasta que con la sangre y el hambre de los argentinos, de 2 millones de argentinos, ¿no?, que sería la lógica Cavallo, la lógica Macri, o pago en la medida que esto sea compatible con el crecimiento, que es la lógica de la reestructuración durante el kirchnerismo y que es un poco lo mismo que vienen a proponer hoy. No dejar de pagar la deuda, sino pagarla en la medida en que sea sostenible, ¿sí? Que dejen, ¿se acuerdan el discurso de Néstor Kirchner en la ONU? Los muertos no pagan. Dejen que la economía se expanda y vamos a pagarles si nos dejan que se expanda. Esa es la lógica con la cual se está renegociando. Es importante entender que son estos los polos de negociación, digamos, el sacrificio que duela, como pidió uno de los representantes de BlackRock, o te pago pero solo mientras pueda crecer. No hay en ninguno de estos dos polos una crítica de la relación de deuda de conjunto, ni una discusión de los efectos que produce esta relación vulnerando otros derechos que, a mi entender, humilde entender, son más relevantes, que tienen que ver con los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. Aún así es una negociación que pretende volverla sostenible. ¿Cuál es la lógica de la sostenibilidad? Bueno, les proponen un recorte de capital pequeño, muy pequeño, una quita de intereses un poco más grande, un aplazamiento de los pagos, un tramo en el cual no se pagaría, que básicamente coincidiría con el periodo de gobierno, al menos de esta primera etapa de gobierno de Alberto Fernández, de manera tal de aliviar los pagos para poder llegar. Si se tuviera que pagar todo lo que hay que pagar, las cuentas no dan, la Argentina no cuenta con los recursos para hacerlo. O sea, no se puede, no es que no se quiere, no hay esa plata, no se puede. Y esto digo, lo reconoce cualquier analista financiero. Los acreedores del otro lado, yo les decía, tienen acreedores locales que no muestran mucho la cara, ¿sí?, que no dicen estoy acá, y los que dicen sí estoy acá son grandes grupos financieros. Esos grandes grupos financieros son grandes fondos de inversión o administradores de fondos de inversión, donde están algunos que ya tienen un historial buitre con la Argentina, pero además tenemos, por ejemplo, el fondo que es considerado el fondo más grande del mundo, que es BlackRock, que a esta altura del partido lo deben haber escuchado nombrar varias veces.
BlackRock no solamente que maneja una cartera de crédito que es alrededor de 15 veces el PBI de la Argentina, ¿no? Es decir, nosotros como país entero no le hacemos ni cosquillas a la cantidad de activos que maneja, sino que además, ahora, en el contexto de la pandemia, el gobierno de Trump le delegó a BlackRock la gestión del paquete de ayuda en términos de crédito financiero. ¿Por qué señalo esto? Cuando no es solamente que es un titán financiero, sino que además el vínculo con el poder político de los países centrales es muy pero muy cercano. En el momento que hay que hacer un salvataje, el gobierno le delega, le entrega entero el paquete y manejalo vos. No lo hace a través de un organismo público. Entonces, quiero que se entienda que del otro lado de la mesa están sentados gigantes financieros que juegan con todo el poder económico y político. Claro, frente a eso, cualquier cosa que haga la Argentina parece de una épica sustancial. ¿Por qué señalan muchos que acá se está definiendo si es o no el futuro de la arquitectura financiera global? Porque en definitiva lo que se está tratando de ver es hasta qué punto los acreedores concentrados en grandes fondos de inversión están dispuestos a aceptar una negociación que garantice que los pagos de deuda sean sostenibles, o al contrario, lo único que están dispuestos a conceder es obtener ganancias de corto plazo, incluso si esto provoca una nueva quiebra en pocos años, en 2 o 3 años. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido desde que empezó la negociación hasta ahora? Básicamente, la propuesta que lanza Martín Guzmán al inicio de la negociación es una propuesta que él consideraba ideal. Una negociación no se arranca así, uno siempre arranca por la demanda más delirante, para luego ir acercándose al ideal. Esto es un error bastante catastrófico, porque entonces de la primera propuesta que tanto los organismos multilaterales, los países, los economistas de renombre, muchos de ellos para nada progresistas, últimamente se nombra mucho a Jeffrey Sachs, no es un tipo progresista Jeffrey Sachs, es un tipo más bien liberal. Entonces digo, contaba con mucho aval, pero claro, los negociadores del otro lado, bueno, esta es tu primera oferta, yo quiero otra. Y en este ida y vuelta, en esta suerte de juego es que han estado en estos últimos meses, donde hay amenazas de ruptura cada tanto. La semana pasada hubo una amenaza, unos comunicados fuertes de los acreedores del Ministerio de Economía, de ruptura, que es parte de la lógica de la negociación, pero en el fondo, los grandes fondos de inversión necesitan que la Argentina, de alguna manera, llegue a algún acuerdo, y por eso expresan tanta voluntad de acuerdo, porque, primero que nada, el peso que tiene la Argentina no necesariamente en todos los fondos es grande, en algunos sí, en otros no. Pero detrás de la negociación de la Argentina hay cerca de 80, 90 países en dificultades de pago. Entonces, si con la Argentina no se logra algún tipo de acuerdo viable, se siente un precedente preocupante con otro montón de deudores más que puede llevar a una ola, una suerte de efecto dominó que arrastre detrás de sí no solamente default de países, sino un deterioro severo de las carteras de crédito de los fondos de inversión que automáticamente entrarían en problemas contables y financieros ellos mismos. Entonces, por eso es que los fondos de inversión están, a pesar de que gritan, de que golpean la puerta, de que ponen a la prensa amiga a decir cualquier barbaridad, no terminan de romper los lazos y siguen negociando. El FMI, por su parte, y los grandes países acreedores, siguen sosteniendo el apoyo político a la Argentina, porque la Argentina, en el marco de esta relación, está haciendo lo imposible por tratar de arreglar y pagar, en lugar de cortar amarras y abandonar la negociación, que es un peligro que perciben a nivel del sistema mundial. Unos minutos antes de conectar estaba charlando con Lucas Castiglioni, con quien trabajo mucho de estos temas, que señalaban cómo la prensa local minimiza el riesgo de cesaciones generalizadas de pago en el mundo. Sin embargo, si uno mira las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Instituto Internacional de Finanzas, todos parte del entramado global, ¿sí? Del establishment global. No estamos hablando del secretariado conjunto del Comité por la Refundación de la Cuarta Internacional, ¿se entiende? O sea, estamos hablando de lo que percibe el poder económico y político mundial. Y lo que percibe ese entramado es que estamos ante una crisis de escalas históricas.
Y esto estoy avanzando en los puntos. Por favor, si empiezo a aburrir o algo, díganme, dale, metele, así cambio. ¿Sí? Yo estoy yendo tranquilo para que me sigan y me puedan consultar lo que quieran. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿En qué mundo se está llevando a cabo esta renegociación? Se la está llevando adelante en un mundo en crisis, y este es un dato central. Un dato que además es importante porque el propio ministro de Economía reconoció que la oferta o la propuesta, la lógica de negociación, no cambió respecto a antes que arrancara la pandemia, lo cual es llamativo, y va a ser parte de lo que me gustaría retomar al final. ¿Por qué es importante lo del mundo en crisis? Primero, según el Banco Mundial, esta crisis es la más grande en intensidad desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte, o sea, la más grande en 70, 80 años. Pero además, desde que tienen registros históricos de 150 años, o hacen un estudio hasta 1870, es la crisis que involucra a más países del mundo. Casi el 100% de los países del mundo están en crisis. Y como si esto no fuera poco, es la primera crisis de la cual tienen registros cuyo detonante es una pandemia. No hay otra crisis económica de escala global cuyo detonante haya sido una pandemia. ¿Por qué es importante esto? Porque las previsiones que hacen es que este año va a haber una caída severa, pero el año que viene va a haber una recuperación. ¿En qué se basan para decir eso? Que en todas las crisis anteriores, al año siguiente de la crisis se recuperó. Pero claro, todas las demás crisis no estuvieron originadas en este problema. Si este problema es distinto y persiste, como yo no voy a hablar de cuestiones sanitarias, epidemiológicas, pues sería un delirante hablando de eso, pero digo, parte de lo que se discute es que hasta que no esté la vacuna, esto no va a estar resuelto del todo, y si la vacuna va a tardar un año, año y medio, puede ser que sigamos un año y medio en una situación compleja de este tipo, ¿no? Entonces, si esto ocurre, las expectativas de que a partir del año que viene inicie la recuperación no tienen fundamento, ¿está bien? Son deseos, no es un análisis. Por eso hago esta aclaración. ¿Qué otras implicancias tiene que el mundo esté en crisis? Que el comercio internacional se desplomó, ¿sí? De la misma manera, los flujos internacionales de capitales están también por el suelo. Se espera que este año caigan un 40%. Esto lo llevaría a el nivel más bajo en 15 años. ¿Por qué este marco de caída de la economía mundial, del comercio, de las inversiones, que particularmente las inversiones afectan mucho a los países emergentes, ¿sí? Los datos que mostraban eran que entre enero y abril de este año se fueron de los países llamados emergentes 100.000 millones de dólares. ¿Que a dónde se fueron? Se fueron a colocaciones que consideran más seguras en países del llamado primer mundo, digamos. ¿Por qué es importante? Porque la estrategia de negociación que propone que la sostenibilidad se base en la salida de crecimiento y de crecimiento con exportaciones, no puede garantizar que el mundo al cual quiere exportarle vaya a demandar nada. Y esto es importante, porque entonces todo el cálculo de previsión, de planificación en torno a la propuesta, está sentado sobre unas previsiones pre-pandemia que no fueron alteradas, y que si pre-pandemia eran difíciles de cumplir, considerando este escenario, son por lo menos sospechosas. No es cierto, y esto es una línea que en todo caso, si quieren, discutimos, charlamos después, cuando pare de hablar, cuando deje de aburrir con este monocorde que hago. La crisis no está sostenida solamente en el estallido de la pandemia. La pandemia lo que hace es que explote la crisis. Pero las tendencias que les conté, que son básicamente bajo crecimiento y retracción del comercio y los flujos de inversiones a nivel internacional, es algo que uno puede percibir de la crisis del 2008 hasta parte, o sea, ya lleva más de una década. Y ahora empeoró, pero no arrancó ahora. Entonces, si no arrancó ahora, ¿por qué es esperable que cambie ahora? Lo que ha ocurrido durante estos meses que llevamos de pandemia es que las cadenas de comercio internacionales se empiezan a desmontar. Un montón de producciones que antes se comerciaban internacionalmente, ahora empiezan a pensarse en producirse localmente. Todo esto modifica decisiones de inversión, decisiones de cómo se estructuran los mercados, y no está claro hasta dónde van a llegar los efectos. En este punto, me parece pero muy significativo señalar de vuelta, enfatizar esto, ¿qué es lo que sí ha crecido del 2008 hasta parte y de manera acelerada? La deuda. La deuda en el mundo creció cerca de un 40% de la última crisis a esta parte,
Y el último informe que disponemos, que es de fines del año pasado, indicaba que la deuda respecto al PBI era de 322%, ¿sí? O sea, más de 3 veces el Producto Global. ¿Quiénes explican el crecimiento de esa deuda? Bueno, la mitad del crecimiento la explica la deuda de los estados. Y la otra mitad prácticamente la explican el crecimiento de la deuda de las empresas. Las deudas de los estados son particularmente sensibles entre los países, las economías llamadas emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación en el mercado mundial es de bajo crecimiento, bajo comercio, baja inversión y alto endeudamiento. Esto es lo que hace que todos los organismos internacionales tengan miedo de que esto lleve a un colapso. Y acá hay una nota de color. Esta semana se supo que la Argentina persistió en su calificación de economía emergente. ¿Qué significa esto? Que los grandes fondos de inversión pueden destinar una proporción relativamente mayor de sus inversiones, la pueden colocar acá, porque la calificación le da emergente. Si le bajaran la calificación a economía de mercado, los grandes fondos tendrían que, por regulaciones internas, retirar parte de sus inversiones. ¿Qué hace falta para que persistamos siendo economía emergente y podamos participar de la llegada de estos fondos? Básicamente que desmontemos todos los controles de las cuentas externas que hicieron que la crisis no fuera peor. Es decir, para mantener el acceso preferencial a los mercados de crédito en un mundo endeudado, tenemos que quitar todo lo que nos protegió de que la crisis no fuera peor. Es decir, permitir que la crisis se empeore con la promesa de que en algún momento mejorará. No sé si este discurso les suena, pero no ha traído buenos resultados en el pasado. ¿Cuál es el problema de esta apuesta, además de que el mundo en crisis no permite pensar que efectivamente volveríamos a salir? Que creo que la definición de sostenibilidad que está utilizando el gobierno es una definición muy acotada. Acotada a una sostenibilidad, si se quiere, de Excel económico, no sé cómo quieren llamarlo, pues lo de hablar de Excel quedó muy para el gobierno de Cambiemos, y no quiero decir que es lo mismo porque no lo es. ¿A qué me refiero? La lógica con la que se está negociando no incluye la sostenibilidad en un sentido amplio que podríamos llamar sostenibilidad de la vida. Sí, y esto lo digo en dos aspectos bien concretos para que se entienda. Sí, la Argentina se compromete a pagos que impiden al Estado solventar políticas para mejorar nuestras condiciones de vida, el Estado está determinando no garantizar el cumplimiento de ciertos derechos en pro de pagar o garantizar los derechos de los acreedores. Esto es una realidad concreta que genera muchos problemas, y si hoy no es del todo claro, se va a hacer claro en los años que siguen, porque se comprometen pagos que no van a estar disponibles para políticas locales. Y recordemos que venimos de una devastación social y económica de los 4 años de la administración Cambiemos, una devastación, pero que además la crisis de este año empeoró. Entonces, si vamos a comprometer recursos para garantizarle pago a los acreedores en lugar de resolver las necesidades sociales, nuestras vidas están en discusión. ¿Se entiende? La calidad de nuestras vidas. Y el segundo sentido en el que la sostenibilidad de la vida está en juego, tiene que ver con que si la salida que se promete requiere necesariamente aumentar las exportaciones para conseguir divisas, dólares para pagar, esto implica que va a haber una intensificación del modelo agrominero exportador. Esto quiere decir que más soja, más litio, más vaca muerta. Y nada de esto vinculado al desarrollo nacional. Todo en aras de conseguir divisas para pagar. Y sabemos que los efectos socioambientales de este tipo de explotaciones son perversos. No me voy a extender sobre esto, pero queda claro que entonces, en aras de pagar a la deuda, se pone en juego elementos que hacen a la forma concreta en la cual vamos a vivir nuestras vidas en los años que siguen. Y esto yo no creo que sea parte de una mala voluntad de Martín Guzmán ni nada por el estilo. Son los marcos con los cuales se entra a negociar. Si esos marcos no son puestos en discusión, la salida que propone él es mejor que lo que veníamos. El problema es cuando vemos un poco más allá de la caja. Voy a cerrar esta parte para dejar que me pregunten y así charlamos y así no se aburren, porque está bien que es sábado a la mañana, pero tampoco para hacerla
larga, con algunas ideas de alternativas para pensar y elaborar el problema. Un primer punto tiene que ver con la salida, la propuesta negociadora que está llevando adelante el gobierno es una salida que es básicamente copiar un concurso de quiebras de una empresa privada, ¿sí? Está saliendo a negociar con los acreedores. La diferencia es que lo está haciendo de a uno y no con todos a la vez. Todavía no está en quiebra y todavía no tuvo que llamar a todos. Pero no es una negociación que ponga en discusión la arquitectura financiera internacional. Hubo durante los últimos años del gobierno anterior del kirchnerismo algún intento de modificar estas reglas de juego cuando, por ejemplo, se avanzó con los principios de reestructuración de deudas soberanas en la ONU, no sé si se acuerdan, en el 2014, que se trató de negociar en otros foros, no hubo éxito, y finalmente en la ONU, con el apoyo de la enorme mayoría de los países del mundo, excepto los grandes acreedores, se avanzó en un principio, son principios, una guía que no es obligatoria. Ahora bien, lo que pone sobre la mesa esto es la necesidad de algún esquema coordinado de reestructuración de deudas soberanas. A ustedes les va a parecer medio alocado, pero quiero que entiendan que las deudas soberanas no tienen ningún foro concreto establecido en el cual se debaten para reestructurarse. No existe, no hay una autoridad, no hay un tribunal, no hay un foro, un parlamento, no hay nada, no hay ni siquiera un conjunto de leyes coherentes entre sí que permitan hacer esto. Todo es una negociación de mercado, de uno a uno, ¿sí? Y que la solución que se ha encontrado es las cláusulas que se meten dentro de los propios bonos, donde hay cláusulas muy técnicas, y si quieren les explico algunas, pero no me iba a meter yo en esta primera exposición. Que es parte de lo que está trabado en la discusión ahora, ¿sí? Cláusulas de acción colectiva, las pari passu, que en algún momento se habló bastante, etc. No hay tal foro. Entonces, la necesidad de contar con una legislación o un tribunal que regule esto es relevante, es muy relevante. Y los contextos de crisis son particularmente relevantes para pensar esto. En estos últimos días, Doran Acemoglu, que es un economista conocido, digamos que heterodoxo, qué sé yo, no es un tipo ni muy de izquierda ni nada por el estilo, y que forma parte de la intelectualidad en economía reconocida a nivel global, justamente salió a señalar esto, la necesidad de revisar, contar con un nuevo organismo internacional que regule la reestructuración de deudas para poder llevar estos procesos adelante de manera coordinada. Y donde además se pueden establecer distintas condiciones para los estados endeudados. No es lo mismo un estado mega endeudado, pero que además es mega pobre, a un estado que no necesariamente es un estado pobre, pero sufrió una administración fraudulenta. Entonces, tratar de distinguir estas distintas situaciones. Este punto me parece importante porque, por ejemplo, el Banco Mundial y el FMI de manera conjunta están llevando adelante una iniciativa por la suspensión de los pagos de la deuda para los 70 países más endeudados del mundo. Son, los más endeudados no, perdón, los endeudados más pobres del mundo. Nosotros no caemos ahí. Somos de los más endeudados, pero no somos de los más pobres. Entonces, la necesidad de tener un marco común. De esto parece una utopía y probablemente lo sea, pero no deja de ser significativo poner sobre la mesa esta discusión, porque sin esto, nuevamente caemos en las garras de las pretensiones de los acreedores. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que está pasando, uno le puede ir con una propuesta razonable, y del otro lado lo que van a pedir es, yo quiero lo que me das de razonable y además que te cortes 5 dedos de una mano. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo pedírtelo, ¿sí? No hay un límite a lo que se puede pedir. Y tampoco es que pienso que necesariamente los acreedores son gente perversa, que suele serlo, pero podría no serlo. Y igual así todo, está supeditado a una lógica de funcionamiento en la cual tienen que rendir ganancias de corto plazo de manera sistemática. Entonces, no se puede esperar de esos actores ningún comportamiento distinto. Apelar a la racionalidad o a la ética o a la benevolencia de esos actores es no entender cómo funciona el sistema económico. Lo que hace falta es ponerle otro conjunto de reglas que les limite la capacidad de acción. La Argentina no encaró una negociación con todas las partes a la vez que podría haber resultado en un escenario distinto. Imagínense si ahora sobre la mesa también tiene lidiando al FMI tratando de cobrar sus deudas y teniendo que ceder de alguna manera para garantizar que el conjunto cobre. Esto se ha hecho en algunas otras negociaciones. Quiero retomar incluso que
que en contextos muy distintos, algunas negociaciones han permitido redefinir las condiciones de pago, favoreciendo una mayor proporción en moneda local o bajo legislación local o incluso con límites a los pagos. Y esto ha tenido un efecto clave en la recuperación posterior de las economías. Y quiero llamarles la atención para que tengan en claro un hecho histórico muy relevante. La recuperación de la Alemania occidental post Segunda Guerra Mundial no hubiera sido posible, y enfatizo, no hubiera sido posible, si no fuera porque el conjunto de los acreedores, organizados por un comité liderado por Estados Unidos, Francia y, me estoy olvidando un acreedor, pero bueno, discúlpenme el lapsus, ya me acordaré, Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, definió que la Alemania occidental que había atravesado el nazismo, las deudas que tenía, las iba a pagar solamente mientras no entraran en conflicto con su crecimiento, la iba a pagar no en moneda extranjera, sino en marcos alemanes, la iba a resolver los conflictos bajo legislación local, etcétera, cosas que acabo de decir como razonables. Eso es lo que permitió que Alemania pudiera recuperarse rápidamente post-nazismo, post-segunda guerra, que, imagínense, la economía, no la economía, la sociedad entera había desaparecido prácticamente bajo el fuego de la guerra. Entonces, esto es clave para pensar en la recuperación posterior, además de las ayudas que recibió en el marco del Plan Marshall. Si esto fue una decisión política vinculada a recuperar a la Alemania, definitivamente uno puede plantear que la discusión de un nuevo escenario también es una decisión política. Y acá lo que entra en juego es la tensión, como fue en aquel momento con la Unión Soviética, hoy lo es con China. Hoy China está convertido en el principal prestamista estatal, soberano, digamos, ¿sí? Es el país que más presta más que el FMI, presta más que el Banco Mundial, que cualquier otro país. Y poner sobre la mesa la discusión de un mecanismo para coordinar los préstamos con China, que es el principal acreedor hoy, no de la Argentina, en el mundo me refiero, ¿sí? No de la Argentina. Podría tener alguna chance de generar algún tipo de escenario de este tipo. ¿El default es tan terrible? Les juro que ya voy terminando. ¿El default es tan terrible? No, no lo es. La situación de default es un poco en la que estamos, ¿sí? No accedemos a fondos. Si saliéramos del default, ¿accederíamos a fondos? No, la respuesta es no. Un tajante no. Las previsiones optimistas del gobierno es que accederíamos a fondos recién a partir del año 2026-2027. Entonces, digo, no es que va a haber una lluvia de plata que nos va a sacar de este agujero acá. ¿Tiene esto implicancias en otros órdenes? Puede tenerlas, no significa que no, pero vale señalar que más de la mitad de las reestructuraciones de deuda de las últimas décadas se hizo con un default de por medio, es decir, se defaulteó. ¿Y esto qué hace? Esto pone a los acreedores en problema porque necesitan llegar a una solución para poder empezar a cobrar. Entonces, digo, no hay que sacarlo de la mesa la posibilidad de defaultear. Además, en el contexto que describí de crisis, es importante señalar que la idea de fuerza mayor está siendo discutida por un montón de asesores legales que permitiría que, en caso de llegar a juicio, uno pueda alegar que está lidiando con una situación crítica y necesariamente requería de dejar de pagar para poder atender las necesidades sociales urgentes. Ese tiempo de default podría utilizarse para avanzar a una auditoría, ¿sí? Que es una demanda que de algunas organizaciones, como la autoconvocatoria, por la suspensión de los pagos de la deuda, la auditoría, como dice su nombre, proponemos avanzar. Una auditoría que no es nada más que contable o jurídica, que es importante esta pata, sino que es integral. Y eso implica que no está solamente a cargo de especialistas, sino que las organizaciones sociales, los partidos, tenemos que participar de esa auditoría. ¿Para qué? Primero que nada, para identificar todos los desfalcos que contiene. Piensen que ahora se está reestructurando el bono a 100 años que emitió Luis Toto Caputo y que lo compró Luis Toto Caputo, ¿sí? Ese bono, que está viciado por donde lo quieran ver, hoy se está renegociando. Y si se lo renegocia y se lo cambia, anda a reclamarle a Montoto después que ese bono está viciado legalmente. También están siendo reestructurados los bonos del 2016 de pago a los fondos buitre, que no sé si se acuerdan, porque acá todo muy acelerado en Argentina, pero se reconocieron pagos a mano alzada. Había evidencia, fotografías que algunos fondos le preguntaban ¿cuánto te debo? Y anotaban un número en un papel, listo, esto te pago. Esos bonos se están reestructurando. Entonces no sabemos la cantidad de vicios legales que tienen detrás. Para eso hay que avanzar en una auditoría. Y esa auditoría no tiene que ser solamente potestad de un conjunto de especialistas, sino que tiene que ser integral, pública. ¿Por qué?
porque la negociación que estamos llevando adelante es durísima, y hace falta mucha fuerza social para bancar la espalda de quien decida avanzar en modificar, alterar las reglas de juego, aunque sea un poquitito. El último punto de todo este cierre, y este es el último, es que es importante reconocer y tener en claro que hay acá un conflicto de derechos, ¿sí? Se está poniendo sobre la mesa el gobierno argentino por temor, por presión o por convicción, no lo sé, no voy a tratar de definirlo, resolverlo yo, no sé qué pasa en la cabeza de Alberto Fernández o Guzmán, no me parece importante en todo caso. No me parece importante porque no creo que se defina en la cabeza de una persona, creo que se define por un juego de fuerzas sociales, por eso aclaro que no lo sé, quizás tienen la mejor de las voluntades y están atemorizados de hacer otra cosa, no lo sé, o no se les ocurrió, nadie se los dijo, qué sé yo. Que tiene que ver, perdón, con esto, se está poniendo el privilegio de garantizar, darle una garantía de cobro a acreedores, ¿sí? Un derecho sobre la propiedad a los acreedores, un poco saltándose las responsabilidades de los propios acreedores, y no se está poniendo en la misma vara el reconocimiento o la garantía de los derechos sociales que están garantizados, no solamente en la legislación argentina, sino en los pactos internacionales de derechos humanos. Y esto es importante, porque además en Argentina tienen rango constitucional. Los pactos internacionales de protección de los derechos humanos, porque hay una reducción liberal que piensa que derechos humanos es básicamente el derecho a vivir y el derecho a opinar. Y esto es una versión muy limitada de los derechos humanos. Los derechos humanos, según los pactos internacionales, incluyen también los derechos económicos, sociales y culturales, a una vida digna, a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, esto que está sobre la mesa, que está firmado en tratados internacionales, que tiene fuerza de aplicabilidad, debería ser utilizado como argumento en las negociaciones. Por supuesto, y esto no quiero pecar de ingenuo, del otro lado vamos a tener las mayores presiones del mundo, y por eso es importante tener en claro cuál es el juego que estamos jugando. Ahora, para mí, lo que parece utópico es esperar que siguiendo el mismo juego de siempre lleguemos a un resultado distinto. Les dejo para que intervengan, comenten, pregunten, critiquen, me tiren con algo. Johnny. Arranco yo. Sí. Bueno, Francisco, no sé, podría haber anotado unas 15 preguntas, más o menos, pero voy a tratar de hacerte una sola. Sobre esto último, sobre la auditoría, me queda una duda a mí. Yo lo veo sinceramente muy utópico, desde varios puntos de vista. En primer lugar, toda la estructura del sistema internacional, perdón, creo que responde, es decir, la construcción de ese sistema internacional se viene haciendo desde hace décadas por la gente que nombraste, la que tiene la plata, los acreedores, digamos. Desde ese punto de vista considero que no es casual que no haya un tribunal donde podamos debatir seriamente las deudas. Desde otro punto de vista, la cuestión local, si tenemos varios acreedores acá que, entre otras cosas, supongo manejan los medios de difusión, o por lo menos la mayoría de los medios de difusión, pienso cuál sería la reacción de esos grupos y por lo tanto de un gran porcentaje de la población si decimos vamos a auditar no solamente contable y jurídicamente, sino de manera integral. Es decir, si Cristina planteó la auditoría de la obra pública y obviamente nadie quiso hacer nada, si lo de Vicentín generó lo que generó, se me ocurre que hacer un planteo de esos sería terrible. Por eso, bueno, y esta otra cuestión decís vos que es también demasiado utópico pensar que por el mismo camino se van a conseguir cosas distintas. Yo considero que no hay otro camino alternativo, porque el contexto es ese, es decir, la estructura no te da otra posibilidad. Entonces, la pregunta sería eso, ¿cuánto de realizable es esta auditoría para vos? Más allá de que pueda haber una voluntad política tremenda, pero no sé si me entendés. Es decir, ¿hasta dónde crees vos que... ¿Cuál serían las herramientas, por ejemplo? Vamos a suponer, el gobierno dice, vamos a auditar. Bueno, a partir de ahí, ¿qué haces con las reacciones?
para hacer algo concreto. Gracias, Pancho. De nada, Johnny. Che, mira, varias cosas. Uno, la idea de que una auditoría es una utopía está desmentido por la experiencia de la última década, se han hecho. ¿Sí? El caso más exitoso es el de Ecuador, donde además participaron expertos de la Argentina. Ecuador no se cayó del mapa, no dejó de ser un país capitalista, no dejó de recibir crédito en el mundo e inversiones. Entonces, la idea de que una auditoría automáticamente te pone en el campo del socialismo marciano no es así. Forma parte de las estrategias válidas dentro del campo de juego. Además, es muy relevante esto. Hay en marcha una auditoría de cuyos alcances no sabemos bien, que inició el Banco Central. El Banco Central publicó en este último mes un informe sobre la fuga de capitales que forma parte de ese marco de auditoría. No es la primera que se intenta tampoco acá. La comisión bicameral ha actuado con cortapisas. De hecho, cuando en el intento anterior, en el 2014, se creó la ley esta, que nunca entendí por qué le pusieron de pago soberano, se declaraba al mismo tiempo que pagar era de interés público y que había que investigar la deuda, lo cual es como un contrasentido, porque, de vuelta, vos determinás que hay fraudes o ilícitos, ¿cómo puede ser que después digas que hay que pagarla, que es de interés público? Cada vez que se encara una investigación de este tipo, se encuentra que están plagadas de ilícitos. Recordemos que se cumplen este año 20 años del fallo del juez Ballesteros, que encontró 477 ilícitos en la deuda de la dictadura. Esa deuda es la que se renegoció durante el gobierno de Alfonsín y se terminó de cerrar con el acuerdo del Brady y con Menem, la misma que se volvió a modificar durante los canjes de la Alianza. Es decir, hay una lógica de un delito que se comete y siempre ante la imposición de la circunstancia de que no hay alternativa, se renueva el ciclo. Porque esto es importante, es un ciclo, hoy parece que no hay alternativa, pero en definitiva, lo de hoy, reestructurar en estos términos, es el paso lógico que sigue a la canallada del gobierno de Cambiemos. Y lo que va a hacer, en caso de ser exitoso, es facilitar el camino para una nueva ola de endeudamiento posterior. Y esta es la situación en la que vive la Argentina en los últimos casi 50 años. Entonces, no es que esto es una alternativa, esto es seguir el mismo juego. Esto me parece importante. Y cuando digo seguir el mismo juego, no estoy diciendo que tratar de garantizar cierta sostenibilidad sea lo mismo que hacer lo que hizo Macri. Lo que digo forma parte del mismo hilo de continuidad de la relación de endeudamiento. Vos decías si no es utópico. Yo primero te señalé estos ejemplos de auditorías. Hubo también una auditoría importante en Grecia que luego aplastaron por presiones a Syriza. Pero yo lo que te decía, hay antecedentes internacionales. Hay un principio actuado acá mismo en la Argentina, ahora, de manera contemporánea, que lo que podría hacer es ampliarse, darle más densidad. Pero en tercer lugar, lo que está demostrando la negociación de que es incapaz de llegar a un acuerdo rápido, es tiempo que perfectamente se podría estar utilizando para hacer esa auditoría. Si vos decís, miren, esto no está llegando a ningún puerto, vamos a mientras tanto ir auditando, ganas tiempo y ganás argumentos. ¿Por qué? Porque podés salir a presentar con qué discutir. En general, cuando se hacen estas auditorías, lo que pasa es que el precio de los bonos baja porque, bueno, empiezan a saltar que es toda una chanchada. ¿Qué puede pasar con esa auditoría? Bueno, el problema que tenés es que los bonos que tienen legislación local los podés discutir cuando cometieron ilícitos. Ahora, los que están bajo legislación extranjera, los que están negociando ahora, necesitas que haya un reconocimiento en los tribunales extranjeros. ¿Sí? Bueno, sobre esto es que hay conflicto y siempre pueden encontrar un Tomás Griesa que les dé la mano. Lo que hay que hacer, primero que nada, es primero interpelar recursos de fuerza mayor que indican que no se puede pagar en este momento porque estás lidiando con una crisis. Algo que hay bastante consenso entre los abogados del mundo que se puede utilizar como argumento. Digo, vos, Johnny, me decías, ¿qué reparo poner? Avisar, mirá, no estoy negociando porque estoy en una situación de crisis y necesito atender, mis prioridades son otras. Fuerza mayor, detengo la negociación. Y luego interpelar con los recursos de los ilícitos que hayas encontrado. ¿Puede ser que esto falle? Sí, pero también puede ser que esto desvalorice los bonos y te facilite recomprarlos o canjearlos a un precio menor. ¿Qué es lo que hizo Ecuador? Ecuador no los impugnó. Con la auditoría en mano, lo que pasó fue que los bonos se desplomaron y salió a comprarlos el propio Estado en el mercado secundario. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque como no hay un tribunal a donde apelar, esa auditoría en las leyes nacionales la podés discutir, pero no sabés a dónde ir a nivel internacional. ¿A dónde podés ir a nivel internacional? Podés intentar llevar a juicio en los distintos tribunales asociados a derechos humanos.
el Consejo de la Haya, o distintos tribunales, digo, que garanticen la inviolabilidad de los derechos humanos. Puede llevar a juicio ahí y tratar de sentar precedentes. No es una locura, esta es una estrategia que ha sido evaluada más de una vez. Lo que pasa es que, claro, implica una serie de condiciones difíciles de llevar adelante. Vos decías el otro argumento, me parece importante desarmar todo esto, porque muchas veces lo que pasa es que nos genera un miedo a la posibilidad de hacer estas cosas, que el temor a quedar afuera es muy grande, y además la propaganda que nos hace pensar que cualquiera de estos pasos automáticamente nos pone un pie en la revolución cubana. Y no, ¿sí? Ojalá, pero no es lo que pasa. Lo que pasa es que todo esto puede dirimirse incluso dentro del marco de relaciones capitalistas globales como las actuales. Que es difícil, no estoy diciendo que no. Decía, llevar a juicio en tribunales que defiendan los derechos humanos. Sobre esto hay antecedentes, al mismo tiempo que se puede avanzar. Vos decías que los poderosos que regulan la arquitectura financiera internacional, ¿qué incentivos pueden tener una salida distinta? Pero por eso yo señalo esto, que me parece importante. No es solamente que acá hay una crisis económica, hay una crisis geopolítica global muy fuerte y que no es de ahora, es de hace años. Y esto es relevante. En este contexto es cuando hay posibilidades de introducir cambios en la institucionalidad global. Por supuesto que eso no va a depender de la voluntad de Argentina. Argentina puede proponer, pero si no hay voluntad entre las potencias, Argentina la mira de afuera, porque no es un jugador grande. No es un jugador chico, pero tampoco es el que corta el bacalao. ¿Esto puede pensarse? Sí, puede pensarse, puede ponerse sobre la mesa. Argentina perfectamente podría salir a discutir salvatajes con China, ¿sí? Que no estoy acá endiosando a China ni diciendo que qué lindos que son y qué bueno, nada por el estilo, pero pondría en crisis la lógica regional de Estados Unidos, que es el principal garante del orden mundial en este momento. Entonces, Argentina podría jugar un juego de me salgo del redil para conseguir concesiones, o en todo caso forzar la aparición de nuevos organismos. Y repito, momentos de crisis son donde estas oportunidades se pueden introducir. Los momentos de normalidad es imposible, porque si está todo funcionando, ¿para qué vas a cambiar si anda todo? ¿No? En cambio, el momento de crisis es justamente el momento en el cual podés introducir cambios. Los debates por la necesidad de tener marcos regulatorios para las reestructuraciones no los inventó Argentina, son discusiones que han estado incluso en el seno del FMI. La dificultad más grande está en, bueno, quién sería ese organismo y quiénes lo componen, qué atribuciones tienen. Bueno, eso es una negociación, insisto, excede a la Argentina, pero que Argentina puede forzar la salida para hacerlo. ¿Por qué lo puede forzar? Porque de vuelta, la negociación de la Argentina es clave en un contexto donde el riesgo de cesaciones masivas de pagos está sobre la mesa. Entonces, o me tiran una soga, o ¿saben qué? Yo dejo de esforzarme, dejo de pagar, arréglense, y detrás de eso puede venir una caída en cascada en dominó de otros jugadores. Por supuesto que, repito, no soy un ingenuo, no digo que esto sea ni fácil, ni rápido, ni costoso, pero lo que insisto es que continuar la senda que se sigue tampoco es ni rápido, ni fácil, ni barato. Entonces, ¿por qué no elegimos una que nos dé más chance? Respecto de los acreedores locales, Johnny, yo lo que pienso ahí es, eso ya no es una lectura técnica económica, sino más bien una discusión política, y es que me parece que hay un sector de la sociedad que estaba agazapado y cada vez con más claridad deja mostrarse que no importa lo que haga este gobierno, va a estar en contra, ¿sí? Y va a salir a criticarlo y va a golpear lo que sea. Pero si ya sabes que lo van a hacer, entonces ¿por qué no aprovechás y vas más lejos que amenazar con hacer algo y no hacerlo? Pero eso ya no es un análisis, eso es una lectura personal, no estoy aportando un elemento técnico que ayude, ahí podemos discutir lo que quieran. ¿Puedo? ¿Flaco? ¿Puedo? Sí, Pepe. Buen día, Francisco. Muy buena la exposición. Yo coincido de que estamos, me parece que en los albores de una crisis bastante importante, bastante global, y que me parece que, no sé si la interpretación que hago de lo que pasó con el conjunto de las crisis que había, especialmente en Europa del Sur, Grecia, España, Italia, Europa del Este, lo que ocurrió ahí es que hubo inicialmente a Syriza, que fue el que planteó un escenario inicialmente diferente de conflicto con la Troika en aquel momento, fue duramente castigado,
aparte de sus debilidades propias que le hicieron recular en chancletas, ¿no? Desde ese punto de vista no me parece Alberto el mejor líder para encarar una cosa así, porque digamos a la hora de recular en chancleta viene bien el muchacho. La pregunta es, yo no creo que Argentina tenga condiciones de correlación de fuerzas internas y de alianzas internacionales para ser el que encabece esa crisis internacional. Me parece que sería duramente castigado para evitar que otros se animen. Lo que sí me parece muy bien es no cerrar ninguna negociación, mostrar con los acreedores privados de jurisdicción extranjera una actitud para llegar al momento que ocurrirá, estimo que no mucho tiempo, de la crisis internacional, y ahí poner todas las discusiones. Sí me parece bien internamente, porque en realidad lo que nos tenemos que dar cuenta es que este sector concentrado, hegemónico, que es los dueños de la riqueza, los evasores, los extranjerizadores, la fuga de capitales, es todo lo mismo, y actúan como un bloque y son poderosos. A ese sector hay que enfrentarlo, hay que investigar la deuda, hay que ir por ellos, por sus acciones. Yo no sé hasta qué punto internacionalmente vos podés cargarle la culpa de lo que firmó el Estado argentino. Me parece que es hacia la fuga de capitales, hacia las cosas que ocurrieron hacia el interior de la economía argentina, donde podés actuar. No tanto en los que compraron títulos de... Vos podés ir sobre Caputo, sobre los funcionarios y todo eso, pero no sé si podés ir sobre los que compraron títulos. Salvo que demuestre que son los mismos, que hubo ahí una negociación entre ellos, que no creo que sea con el entramado de cuentas y de asociaciones y todo eso, no creo que sea fácil de demostrar. Pero en síntesis, lo que, para terminar, es, digamos, si no es correcto esperar el momento de la crisis esa para poner en discusión todas las deudas soberanas y privadas del mundo, ¿no? Porque me parece que un país salga solo, me parece que es un síntoma de debilidad. Fidel en el 85, en 1985, planteaba el tema de los asociarse, que fue lo que no se logró en aquel momento. En algún momento lo planteó Alan García, Alfonsín arregló y no hubo un acuerdo, no se logró que de aquella iniciativa del 85 en La Habana surja un acuerdo latinoamericano al menos que plantee las rediscusiones de las deudas que se habían contraído en la segunda mitad de los 70. Me parece que se necesitan alianzas internacionales y realmente tampoco estoy muy seguro del rol de China, porque recuerdo que cuando Cristina le pidió los yuanes en el momento que empezaba a ser la crisis del déficit fiscal y de balanza comercial agudo y amenazar el crecimiento por inyección de dinero en el mercado interno, los chinos le dijeron, sí, yo te pongo los yuanes, pero arreglá con los acreedores. Año 2014, que fue la última etapa del gobierno kirchnerista intentando negociar con los fondos buitre y todo eso. Eso tiene que ver con la posición internacional de China y ser el principal acreedor de Estados Unidos, me parece. Bueno, gracias por el comentario. Hay muchas puntas ahí para retomar. Voy a tratar de ver cómo puedo ordenar. La idea me agarro de la última, ¿no? La idea de un club de deudores, en realidad Fidel le quiso dar un contenido político más fuerte, pero es previa, y Argentina de hecho fue uno de los primeros de motorizarla. Es del 83 en realidad, y avanzó bastante. Se lo llamó el club de contador a eso. Y gran parte de los países de América Latina avanzaron en ese sentido. Bueno, algo parecido está pasando en este momento en África, digo, como comentario para que sepan. ¿Qué es lo que pasó? Esto generó un pánico absoluto entre los acreedores, que fue en parte la movida que forzó que apareciera el plan Baker en el 85 y después finalmente el plan Brady en el 89, que es el que terminó cerrando el problema ese de la deuda. ¿Hoy esa salida es posible? Sí y no. Es interesante pensarla
con un criterio amplio en términos políticos. Países que están en problemas de deuda. No pondría un criterio ideológico político en ese sentido porque ahí no tendría ninguna vía. La región misma, si nos damos vuelta y miramos, da miedo. Entonces, ¿hay posibilidades? Sí, porque hay muchos países que están en problemas severos, pero severos en serio, como la Argentina de default. Eso, y esto no es una estimación mía, sino los organismos multilaterales, digo, todos están mostrando que el riesgo de cesaciones generalizadas de pago es real, ¿sí? Entonces, la posibilidad de formar un club de deudores en potencia está, sí, en potencia está. La Argentina tiene un rol ahí, sí, porque tiene experiencia histórica, y sí, porque sus deudas son particularmente relevantes en el mundo y su negociación es particularmente relevante. ¿Tiene que liderarlo? ¿Qué sé yo? Ha mostrado capacidad de liderazgo en esto en el pasado. Los principios que logró armar en la ONU en el 2014 fue una iniciativa de Argentina y logró juntar a 180 países del mundo. O sea, ¿tiene capacidad? Sí, tiene capacidad. Además de que Argentina tiene pedigrí en esto. Recordemos la doctrina Calvo y la doctrina Drago hace un siglo atrás que hicieron que no se pudiera invadir países por deuda. Digo, tenemos cierto pedigrí en esto, ¿no? Ahora, ¿esto alcanza? No, no alcanza. Porque del otro lado el problema que tenemos es que las deudas son bastante más complejas que en la década del 80. En la década del 80 los principales acreedores eran bancos, básicamente, ¿sí? Eran bancos. Hoy tenés como principales acreedores fondos de inversión que tienen títulos que se negocian en el mercado secundario. Y después tenés organismos multilaterales que son muy importantes para los países más pobres, deudas bilaterales como la del Club de París, deudas con bancos que ahora no son tan relevantes, y deuda interna. Es un entramado más difícil. Entonces en este punto hay que ser claros. La idea de un club de deudores enfrenta estas limitaciones. ¿Qué podría hacer un club de deudores? Empujar estas salidas. Yo sí creo que las disputas geopolíticas entre Estados Unidos y China son hoy distintas que hace 6 años atrás. No es lo mismo. Hoy están en otro nivel y el chisporroteo es bastante más elevado. Y de hecho, no es solamente esta una opinión mía. Esta semana se conoció una carta firmada hecha a mano de Vladimir Putin, no sé si alguno se enteró, el presidente de Rusia, donde, palabras más, palabras menos, bastante palabras menos, porque la carta era larga, Putin lo que decía es, gente, estamos en el inicio de tiempos muy turbulentos, esto en el pasado llevó a que las cosas se pudrieran mal, vamos a sentarnos a una mesa y vamos a empezar a acordar antes que las cosas se pongan más difíciles. Un llamado a la conciliación, recurriendo a las malas prácticas de las potencias en las etapas preliminares del nazismo. Lo señalo en torno a esto porque entonces, ¿el conflicto entre Estados Unidos y China es más grande que hace 5 años? Sí, es claramente más grande. No es comercial, es por la hegemonía del sistema financiero y económico mundial. Otra potencia, otros jugadores de peso, como el caso de Rusia, están expresando esto con toda claridad a nivel público y están diciendo tenemos que hacer algo. Figuras reconocidas en el mundo están diciendo, che, tenemos que ordenar esto, y lo digo específicamente en el caso de la deuda. Entonces hay un contexto internacional que no digo que lo hace fácil, pero lo hace más fácil que hace 5 años atrás. Y finalmente una cuestión que no me parece una trivialidad. No es que cuando llegue el momento de la crisis ya está, ya existe, y no sabemos cuándo vamos a salir. Si esperamos a que se resuelva la crisis para negociar, y podemos estar años en espera y en el medio va a haber que cerrar acuerdos. Yo no descarto que por el entramado legal que tiene la Argentina y las finanzas internacionales, sea necesario tener alguna clase de acuerdo con estos acreedores privados bajo legislación extranjera. Es posible que haya que tener algún acuerdo. Lo que no es posible es hacer un acuerdo que perjudique nuestras condiciones de vida. Y ahí es donde digo hay un conflicto de derecho que puede llevarse a juicio a nivel internacional. Si los juzgados de Nueva York no están dispuestos a entender esta razonabilidad, vayamos a una corte de apelaciones a nivel internacional. Vayamos a buscar otro entramado jurídico para hacerlo. ¿Qué otras cosas puede hacer la Argentina? Dejar de emitir legislación bajo legislación extranjera. ¿Qué más puede hacer? Puede aprovechar la crisis, que es lo que están haciendo los países de Europa, ¿sí? Los de Europa, para desarmar los tratados bilaterales de inversión, que son formas que tienen muchas veces los acreedores para trabarle embargos o llevar a juicio al país cuando toma medidas que no le gustan. Eso ahora están
están desmontándolo los propios países de Europa. Se están poniendo de acuerdo entre los países para decir, damos de baja este tratado, damos de baja este tratado. Eso se puede hacer ahora, para ir quitándole vías para los acreedores para presionar. No, insisto, porque hay un punto en el cual creo que hay perdón, no, y en torno a Alberto como líder para esto, ¿no? Sí, no sé qué decir, pero lo que me parece importante es dejar en claro el timing internacional. Grecia quiso ir con una salida muy progresista, y era un país más o menos, medianamente, una economía más o menos del tamaño de la Argentina, o sea, más o menos grande, mediana, digamos, que quería una salida más o menos radical. En el inicio de la crisis trataron de aplastarla efectivamente, por ir radicalizada de entrada. No es el camino que siguió Alberto hasta ahora, que es el camino al revés, de conciliación absoluta por el lado que sea. Inmediatamente después de la crisis de Grecia, la troika de aquel momento cerró un acuerdo con Portugal, que no fue tan dañino, y pocos años después Portugal pudo salirse de ese acuerdo cuando llegó una administración progresista. Y el gobierno de Portugal era un gobierno conservador en ese momento, el que cerró ese acuerdo. No descarto que incluso sin patear el tablero sea posible esto. Yo digo, y esto me parece el punto importante a remarcar, que ya lo dije, la idea de que esta es la única alternativa es lo que nos lleva una y otra vez a chocar la calecita. Y ningún contexto es mejor que una crisis para pensar en alternativas. ¿Y por qué digo? Porque, insisto, porque en caso de que los acreedores se pongan a demandar demasiado, tenés un argumento legal que es el de fuerza mayor para decir, para un cacho, no, yo en este momento no puedo hacer, bueno, ese para un cacho aprovecharlo para hacer otras cosas. Raúl. Bueno, espectacular. Bueno, clarísimo, Fran. Realmente muchísimas gracias. Algunas cuestiones que uno viene pensando. Primero, mucha de la población que estamos acá escuchándote y compartiendo con vos, somos los que históricamente hemos militado el tema del no al pago de la deuda. Indudablemente el cambio de escenarios internacionales, el cambio de la estructura de financiación, y eso nos ha ido haciendo ver los riesgos del no pago de la deuda y los socios que teníamos y las experiencias anteriores de intento que generaron, y ver, qué sé yo, con cosas mucho más sencillas, como el tema de Vicentino, como el tema de los fugadores seriales acá, o del aumento de la deuda, lo difícil que ha sido para nuestra historia llevarlo adelante. Querría rescatar algunas cositas que me parece que sí, en el marco de esto, fuera de todos los riesgos del tema de tener una negociación en un momento en el cual el default no sería tan terrible, y un momento en el cual se podría haber encarado otra estrategia, me parece que hay algunos elementos que se están discutiendo que ojalá se lleven adelante. Una es el tema de no volver a endeudarse, o sea, generar una legislación nacional que regule el tema de los límites respecto a endeudarse. Me parece que ese tema es un tema central en el cual hay que avanzar. Que en ese sentido es importante el análisis de la deuda, aunque sea para ese objetivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el tema de decir, muchachos, veamos cómo se construye la deuda, quiénes son los beneficiarios. Por otro, los responsables de ese endeudamiento. O sea, este endeudamiento ha tenido funcionarios, ha tenido empresarios, ha tenido beneficiarios que han estado en los dos lados de la ventanilla, y que es necesario que la legislación argentina y las responsabilidades sobre esa decisión caigan y se vean. Y después me parece que el otro tema también que está apareciendo de forma asociada es el tema de la fuga, ¿no? O sea, el tema de ese mecanismo en el cual se genera deuda, pero se genera deuda también en el marco de una especulación financiera. O sea, no una deuda que se podría discutir respecto al destino que tiene, sino directamente para la fuga, y que son muchos de los empresarios nacionales y de los funcionarios que tomaron la decisión de facilitar con políticas públicas esta fuga los responsables. Vos marcás muy bien el tema de la crisis de la pandemia, o sea, y dijiste, en el 2008 había una crisis, o hay una crisis en el capitalismo financiero, por decirlo de alguna manera, que la pandemia lo que hace es desnudarla, ponerla como más sobre el tapete, y que probablemente parte de la discusión sea entre estos estados que tienen que administrar cuando existen las crisis así, y de estos metaestados, estos tipos que manejan los presupuestos de mucha cantidad de países, que no tienen país, que no tienen estado que los rija, y que en cierta manera al no tener legislación también hacen y deshacen lo que quieren. O sea, se adueñan de políticas
levantan y tiran presidentes por la ventana, se acuerdan con estructuras judiciales y con estructuras políticas de determinados países para sacar y para poner países. O sea, esta discusión que se hizo pública en el momento en el cual Guzmán empezaba a discutir y le decían, mirá, nosotros podemos esperar que vos te vayas, hasta, como diciéndole, hasta podemos facilitar que ustedes se vayan. Y me parece que esa discusión es una discusión que también está pendiente en la crisis. O sea, hasta qué punto los estados y los organismos, los débiles organismos interestados que existen, como la ONU, como porque no han podido impedir invasiones, no han podido generar políticas de desarrollo, de sostenimiento, este rol que está jugando Alemania también en Europa, la intervención sobre algunos de los límites que se le pueden poner a estos espacios, se van a jugar en función de ponerle límite a esta especulación, ¿no? A este capitalismo mucho más especulativo, porque sí es cierto que el otro, a través de la producción, esquilmaba el planeta y producía daño medioambiental, encima de eso, lo que está generando es un tema de una ficción financiera en la cual los derechos humanos quedan totalmente en un orden mucho menor. Yo pensaba o veía esta dicotomía entre lo que es necesario avanzar o hacia dónde avanzar, y qué es lo que te da el culín para hacerlo, ¿no? ¿Qué es esta discusión? O sea, y se dan muchos casos. Vos ahora vos decís, lo bueno sería que bajen los bonos porque los podría comprar el Estado Nacional. Pero en un momento se discutía que si bajan los bonos, también eso hacía que lo que exigieran los bonistas sea mucho más duro y que los fondos buitre pudieran comprarlos como para después especular como pasó con lo de Griesa, ¿no? ¿Hasta qué punto, si te toman como a Grecia, te pueden hacer pagar ese costo, y si entras en el circuito Portugal puedes hacer un buen arreglo y después mejorar esa situación? Buenísimo, Raúl. Me parece que está bueno que rescates eso, las iniciativas que hay presentes, y que está bueno. Se discutió la idea de una legislación que limite el endeudamiento, especialmente el endeudamiento en moneda o en legislación extranjera. Creo que eso sería muy favorable, y me parece una iniciativa a impulsar, así como la necesidad de otras cortapisas. También tengo que ser enfático en esto: la deuda tomada ya vulnera leyes vigentes. La deuda tomada por el Estado, que fue tomada por el Ministerio de Economía sin el acuerdo del Congreso, está vulnerando una atribución constitucional, que es que la Cámara de Diputados es la que decide sobre el endeudamiento del país, la que tiene capacidad de iniciativa. Esto no fue controlado. Entonces se está vulnerando la ley de administración público-financiera y se está vulnerando la Constitución en la forma en la que se tomó. Además, la ley de administración público-financiera señala que deben existir estudios de viabilidad o sostenibilidad financiera al momento de tomar la deuda. Esto no se hizo, y sin embargo se asume que esa deuda es legal. También se señala que el endeudamiento debería tener asignación específica. Esto no se hace. Todo esto en relación a legislaciones locales. Me parece que es fuerte con las leyes que ya se están violando. Además de la prórroga de cesión de soberanía en tribunales extranjeros, que es algo que está, una práctica iniciada con la dictadura y que se ha ido dilatando en el tiempo y que es difícil de discutir, pero me parece que habría que poner sobre la mesa. A lo que voy con esto es, ¿todas esas leyes habría que impulsarlas? Sí, estoy de acuerdo. ¿Alcanza con eso? No. Porque ya han mostrado que lo violan una y otra vez. No es solamente cuando se venden de un lado y del otro del mostrador que hay conflicto en el cumplimiento de la función pública, o incluso asociación ilícita. Hay otras maneras también de vulnerar las leyes. Pero no solamente eso, también se vulneran leyes a nivel internacional. En el caso del préstamo del FMI, vulneró 2 puntos del estatuto. Uno que pone cota a los préstamos que se le puede hacer según los aportes de cada país, que en el caso de Argentina fue superado, no recuerdo ahora el número, pero en varias veces. Y además que no se puede prestar para financiar fuga. Y fue lo que hizo el FMI, prestó para financiar fuga, algo que contraviene su propio estatuto. Con lo cual que después ahora, porque Georgieva salió a decir ayer, la actual directora del nuevo FMI, salió a decir, bueno, la negociación en curso es de la Argentina, no es del FMI. Y cuando termine de arreglar, acá los estamos esperando para un nuevo acuerdo, que esperamos que sea el que resuelva las cosas.
Ahora, ese nuevo acuerdo que no va a discutir en qué condiciones se le prestó y la idea de la corresponsabilidad de los acreedores en el endeudamiento, pues si no siempre parece que el endeudado es el responsable nada más. Pero acá es un caso bien concreto donde con asesoramiento técnico y declaraciones explícitas dejó en claro que estaban avalando algo que contraviene su propio reglamento de funcionamiento. A nivel internacional hay una doctrina, que es la doctrina de la deuda odiosa, que podría ser aplicada para el caso argentino, pero ahí sí, siguiendo las dudas y reticencias que ustedes señalan, entiendo que es muy difícil para un gobierno democráticamente elegido, como fue el de Cambiemos, aplique la idea de deuda odiosa. Esto es de más difícil prueba, ¿sí? Pero tampoco descartaría utilizar el mecanismo de deuda odiosa, que era algo que quienes militaron hace tiempo recordarán que se discutía mucho para la deuda de la dictadura. Quiero que recuerden que la deuda de la dictadura es esta misma, no es otra, es esta, que se renegoció varias veces. Esto parece medio utópico, pero en este momento, Ucrania, el gobierno de Ucrania, habiendo dejado de pagar una parte de reestructuró su deuda en el 2015, dejó de pagarle a Rusia. Y el argumento que está utilizando ahora que el gobierno de Rusia le reclama que le pague, es que esa deuda es odiosa, dicen los ucranianos. Y esto se está discutiendo en los tribunales de Londres. No sé cuánta viabilidad tenga, pero quiero que sepan que no es un argumento que solamente la izquierda anticapitalista utiliza. Un gobierno pro Estados Unidos, ultracapitalista, privatizador, está usando este argumento, el de deuda odiosa, en tribunales extranjeros para discutir cómo dejar de pagarle a lo que considera un socio anterior. Y además, este mismo argumento fue puesto sobre la mesa en el Financial Times, por ejemplo, un diario del establishment financiero mundial, como argumento, como estrategia legal para utilizar en caso de que lograran sacar a Maduro del gobierno de Venezuela. En caso de que lograran sacar al gobierno de Maduro de Venezuela, habían dicho, y esto está escrito, no es que es una entrega mía, utilizar la idea de deuda odiosa para desconocer toda deuda que hubiera generado el régimen, el gobierno de Maduro, no el régimen. Con esto quiero señalar, hay múltiples estrategias, hay violaciones de leyes por doquier, y una auditoría ayudaría a solventar esto. De vuelta, ¿esto resuelve por sí mismo las cosas? No las resuelve. En una negociación habría que posiblemente llegar a distintos tipos de acuerdos, pero no es lo mismo teniendo argumentos claros sobre la mano. Un punto de la desvalorización que señalabas, Raúl, al inicio de la negociación, decían que si caían por debajo de $30 por unidad nominal, entrarían los fondos buitres y harían un desparpajo. El tema es que los fondos que están operando en este momento no están operando de una manera tan alejada de lo que hace un fondo buitre. Ese es el tema. Para nada. Parte de la discusión está trabada ahora en, por ejemplo, que quieren evitar que los nuevos bonos emitidos incluyan cláusulas de acción colectiva que impidan nuevos fondos buitre. Esto es re técnico, pero la vía para bloquear estos problemas que se elaboró del año 2000 a esta parte fue empezar a incluir cláusulas de acción colectiva. ¿Qué significa esto? Que cuando vos negociás y acordás con un porcentaje determinado de acreedores, que varía, a veces es del 60%, a veces del 70%, del 80%, llegaste a un acuerdo con eso, el resto no puede reclamar nada. Bueno, los negociadores actuales, BlackRock, hoy está diciendo, los nuevos bonos que canjees, no les pongas esas cláusulas, de manera tal que podés arreglar con el 40%, pero el otro 60% te puede llevar a juicio. Pero entonces, ¿para qué renegocio? Entonces se están comportando como buitres, ellos mismos están cubriendo las espaldas para poder llevar a juicio en el futuro. Están tratando de liberar amarras fondos que pretendidamente no son buitres. Por otro lado, la desvalorización de los fondos de la Argentina y la entrada en default hizo que se dispararan los seguros de pago, con lo cual muchos de los actuales tenedores ya cobraron seguros o están en vías de cobrar seguros por la situación de default. Con lo cual es posible que tengan menos ansias de ganancia, pues ya parte la obtuvieron. Bueno, podés usar eso como argumento. Yo no quiero en mi exposición dejar sentada la idea de que nada de lo que digo es fácil, simple, ni tiene garantías de éxito, porque nada de eso puedo asegurar. Lo que sí puedo asegurar es que
seguir el curso de esta negociación va a generar, y esto está escrito en la prensa financiera, la posibilidad real de volver a entrar en un default dentro de 3 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, que por otro lado me parece bastante terrible que sea negociado en secreto y que nos vayamos enterando por partes. Sí, para desbloquear, para desmontar parte de los argumentos de las estrategias legales en tribunales extranjeros, ¿es posible tener que llegar a un acuerdo? Ok, de acuerdo. ¿Sí? Lo entiendo. Es posible que no sea posible, que las leyes nos impidan desconocer esa deuda, incluso cuando pensemos que es delito ilegal. Ahora, lo que podemos con argumentos legales, contables, económicos, sociales de la mano, es ir a negociar agresivamente, decir, bueno, vamos a pagarles una parte, tomen este arreglo, y se terminó. En principio, la jueza actual, la que reemplazó a Griesa, hasta ahora no ha dado muestras de ser una fiel continuadora de Griesa, sino parece ser más ecuánime, o sea que ahí estaría medio bloqueado un tribunal que no fue muy desfavorable. Pero recordemos esto, digo, porque si no parece que el mundo entero está cerrado por todos lados para jodernos la vida. Los fondos WIT estuvieron durante una década buscando hasta que encontraron un juez en el distrito sur de Nueva York que les diera una interpretación que convalidara sus demandas. No es que el conjunto del entramado judicial mundial está todo de acuerdo en que hay que darle a los acreedores todo lo que quieran. Digo, pues si no da la sensación que del otro lado hay una muralla que queremos que Alberto vaya a picar con un cortafierro. No, el sistema está lleno de agujeros y lo que hay que hacer, creo yo, es tratar de explotar esos agujeros. Pregunta. Sí. ¿Todas esas cuestiones que planteas vos se pueden modificar sobre la marcha, es decir, una vez que ya están comenzadas las negociaciones, o no? Porque, por ejemplo, estos días después de que comenzó la pandemia y generó una debacle económica a nivel mundial, se está hablando, por lo menos estoy escuchando de varios medios, que probablemente vaya a haber una especie de perdón, de jubileo de las deudas soberanas de los países. Estoy hablando de países importantes. Por eso se me ocurre, no sé qué necesidad hay de que haya tanto apuro en continuar las negociaciones actualmente. Desconozco si es factible frenarla, pisarla y esperar a ver qué pasa, o no, eso es parte de la pregunta. Sí, se puede parar la pelota, es lo que estoy insistiendo desde hoy. Creo que el contexto de crisis nos da el momento ideal para que incluso si alguien nos lleva a juicio, que es probable, poder en ese tribunal acusar la razón de fuerza, de causa de fuerza mayor, para decir, y mirá, estoy en medio de una crisis que no tiene de proporciones históricas, y vos me pedís que te garantice cómo vas a cobrar, y no, voy a darle otras prioridades. Esto... Yo no soy abogado, ¿sí? Yo soy economista. Ahora, viendo, a principios de este mes, hubo una carta firmada por diversos abogados centrados en Columbia. Digo, Columbia, que es uno de los foros del derecho internacional, donde la élite legal estudia, pasa por ahí, salieron diciendo esto, que la idea de fuerza mayor era un argumento legal para frenar esta clase de no solo negociaciones de deuda, sino que lo señalaban en relación a los juicios que puedan recibir los países por temas de inversión. ¿Se acuerdan como Argentina que recibió juicios en el CIADI por... Bueno, ahora está con lo de YPF, que antes tuvo, no sé, a nosotros acá en Bahía, ¿se acuerdan que a Zurich nos hizo tomar poco agua y color marrón durante años y después nos llevó a juicio a la Argentina y la Argentina le pagó por habernos hecho eso? Entonces, nada, digo, la posibilidad de parar el juicio, sí, hay cierto acuerdo que es posible ahora parar la pelota. El gobierno argentino, desde el punto de vista de la estrategia política, podría señalar, bueno, hizo esfuerzos denodados por llegar a un acuerdo en términos razonables, y del otro lado se encontró falta de voluntad de acuerdo.
al gobierno lo tienta que no todos los fondos están en esta posición. Una nota de Clarín de hoy, o ayer no me acuerdo, contaba que, bueno, que hay un grupo de acreedores con los cuales las cosas están casi cerradas. Hay un segundo grupo donde no está todo cerrado, pero hay más o menos cercanía, y un tercer grupo donde la cosa está más difícil. El problema es que ese acuerdo parcial no te sirve de nada, porque vos cerrás una parte y si el resto que no acordó te sale a reclamar que le pagues todo, entras en default y se te pudrió todo. Yo lo que quiero marcar en este punto es que la situación de default ya está, no es que no sería grave si viene, ya estamos en default, ¿sí? Esto es el default, esto que vivimos. ¿Qué podría pasar? ¿Que nos pidan por adelantado los pagos? Bueno, la Argentina podría salir a apelar y demorar esto de manera sostenida mientras busca otras alternativas. La idea de un jubileo, señalabas, de deuda, es una idea que han planteado algunos gobiernos, si no me equivoco, en algún momento desde el Vaticano, se habló en estos términos, pero aplicaría en general para países muy pobres. No sería una solución para la Argentina, no en los términos que se está discutiendo, por lo menos. Hay gente que insiste con que habría que condonar las deudas masivamente. El Comité Mundial por la Anulación de las Deudas del Tercer Mundo va por esta vía y señala esto bajo el argumento de deudas odiosas. La viabilidad de esto yo no la veo, una anulación masiva de deuda, no la veo. No la veo como solución para Argentina. Sí puede ser que ocurra para algunos países, ¿sí? Porque de hecho ya ha ocurrido en el pasado que les anulen las deudas como gesto político, pero también como gesto, no es que es benevolencia de las potencias. En muchos casos tiene que ver con que si no permiten que esos países efectivamente vuelvan a crecer, nunca les van a poder pagar. Entonces, es generarse un valor de rescate de una deuda que de otro modo es absolutamente impagable. Pero bueno, digo, sí, la posibilidad de parar la pelota está. Una salida que no tiene que ver con auditoría o anulación de deudas, que sería bien dentro del marco de lo que el gobierno de Alberto Fernández podría hacer sin salirse de su propio discurso, de su propia idea, es esta propuesta que señalaban Jürgen Kaiser, que es de Jubileo Alemania, y Andrés Musacho, que es un investigador de la UBA, que decían que se arme el club de deudores para negociar, sino que la Argentina convoque a todos los acreedores que tienen a negociar a la vez, que yo decía esto antes. Si convoca a todos a la vez, queda claro que si se les diera al conjunto lo que están pidiendo en este momento los acreedores privados, la Argentina no puede pagar. O sea, no hay reestructuración, no hay salida. Lo que pasa es que jugando con cada actor por separado, cada actor pretende obtener lo mejor y que el costo lo pague otro jugador. Si los tenés sentados todos en la mesa al mismo tiempo, esta jugada queda bloqueada, porque no es posible que todos obtengan ganancias. Alguno tiene que ceder. Están todos sentados en la mesa. Y esto no es utópico, se puede hacer, se puede buscar un negociador que haga esto, un negociador internacional, incluso puede ser ni siquiera argentino, o una institución que funcione para esto. Esto podría hacerse, seguiría expresando buena voluntad de arreglar y permitiría quizás conseguir mayores quitas. Señalo esto porque, como les dije antes, el FMI está esperando que se cierre esto para que se arregle con el FMI, que durante el 2020 no tenía apuro, porque los vencimientos llegan el año que viene. Ahora, el FMI lo que quiere es garantizarse el pago de toda esa deuda fraudulenta y además imponer un plan de ajuste. Entonces, otra vez vamos a caer en el redil del FMI. Me parece que la posibilidad de poner varios juntos sobre la mesa a discutir es otra alternativa más. Fíjense que estoy planteando muchas alternativas distintas, no estoy dando un camino, una receta. Esta otra sería un camino que podría poner en práctica el gobierno bajo el actual discurso que está llevando adelante y que tiene potencialidad de generar mejores resultados. Gracias, muy claro. Había levantado la mano Johnny y luego Luis, así que bueno, Johnny. Francisco, una pregunta política puede ser. Sí. Yo adhiero y milité este frente que encabeza Alberto ahora.
y se me ocurre no es un frente precisamente de izquierda, ni de centro izquierda, me animo a decir. Más allá de que podamos creer en la sinceridad, la voluntad de Alberto de solucionar los problemas económicos, a ver si vos estás de acuerdo, considerás que el problema de estos métodos o cómo se está manejando el pago de la deuda puede estar dentro del mismo frente, es decir, algunos integrantes del frente que no quieran ir mucho más allá. ¿Se entiende la pregunta? Sí, la respuesta que te dé es sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, el frente de todos, de todas, no es un frente de izquierda, es un frente con muchas aristas, que incluye fuerzas progresistas, fuerzas populares y fuerzas conservadoras. Yo no me atrevo a hacer... no soy quien para decir si está bien o está mal apoyar o no apoyar este gobierno. Como se habrán dado cuenta, en el conjunto de lo que digo, no trato de pensar que el gobierno es ni un entreguista ni nada por el estilo, pero se maneja dentro del marco de una heterodoxia progresista tibia, qué sé yo, en economía. Eso podemos decir que, perdóname. Guzmán, que es el que está designado, es un tipo que dentro de la economía es considerado un tipo heterodoxo, pero es un liberal progresista, digamos, esa sería la caracterización, ¿sí? Y él, si me preguntas a mí, pienso que está haciendo realmente lo que cree que es lo mejor. No creo que esté tratando de... Que esto es observado y leído de la prensa como inflexibilidad, porque realmente creo que está poniendo lo mejor de sí. Lo que yo discuto es que me parece que lo mejor que está poniendo no alcanza, pero el Frente de Todos sí tiene muchas aristas y sí, efectivamente hay sectores que no tienen ningún interés en discutir esto. Perdón, pero para que esto no sea una opinión infundada en la nada, parte del Frente de Todos es el masismo. El masismo fue el mismo que avaló el arreglo con los fondos buitre en el 2016. ¿Sí? Me digo, con todas las letras. No hay que y esto no es ni peyorativo, ni un insulto, ni nada. Es una parte de esa fuerza política en el 2016 avaló una operación fraudulenta de canje y bueno, hoy está dentro del gobierno. Sí, perdóname, no podemos olvidar que ganamos también por los votos de ese grupo. Johnny, por eso no estoy tratando de hablar ni bien ni mal del gobierno nacional, no estoy tratando digo, la idea de la charla no le escapo a la discusión política, pero no es que yo diga si está bien o mal el gobierno, sino de tratar en el marco de la situación dada, fíjense que no estoy tratando de proponer, solamente salidas bolchevizantes, autonomistas y mandemos todo el cuaderno, sino incluso salidas que podrían ser parte de un redil. Está clarísimo, sí. Había otra pregunta y que no sé quién... Luis, creo. Está apagado el micrófono. Perdón, hacemos la pregunta de Luis y vamos cerrando porque ya vamos rumbo a las 2 horas, le hemos robado muchísimo tiempo a Fran con una generosidad terrible y algunas de las personas que están participando se van retirando porque se les va complicando, así que pregunta Luis y cerramos. Hola Franco, clarísimo lo tuyo y la verdad muy, muy estimulante escucharte. La pregunta que te quería hacer, en parte ya la contestaste recién, porque yo lo que, en realidad Alberto Fernández ha repetido hasta el cansancio respecto de la deuda, de la renegociación de la deuda, que quería hacer o planteaba una renegociación que fuera sustentable a futuro. Ese ha sido el caballito de batalla, que no quería arreglar para zafar él en estos 4 años y dejarle el problema al próximo presidente. Por otro lado, te escucho a vos y lo que saco en limpio es que, de acuerdo a tu análisis, esta negociación que se está llevando a cabo, tal cual se está negociando, sería en un corto, mediano plazo, volver a tener serios problemas de pago y estar frente de nuevo al tan temido default. ¿Qué ha sido? ¿Un error estratégico de Fernández y de su equipo? ¿Un error táctico?
los cagó hablando mal y pronto que en el medio surgió la pandemia, porque realmente además uno escucha, digamos, acá los medios locales que permanentemente generan sentido, que hacen ver que la posición argentina de Fernández y de Guzmán es irreductible y que piden demasiado. Bueno, un poco esa era una pregunta. Y la otra, saliendo del tema deuda, y no sé si tenés tiempo, ¿vos cómo ves en este momento la economía mundial? ¿Cuánto tiempo más aguanta este sistema capitalista basado en la financiarización hasta que explote todo por los aires? Porque, digamos, hace décadas como que quedó muy en un segundo plano el tema, digamos, del capitalismo, del trabajo y de la producción, que es que uno pensaba que medianamente, mal o bien, puede ir llevando las cosas hacia adelante. Esto, la financiarización hace que cada vez el capital quede en menos manos. Bueno, muchas gracias por todo, además. Gracias, Luis. A ver, porque también voy viendo, aparte de lo que me dicen los comentarios de costado, yo creo que ustedes compartirán la apreciación que hice de que dentro de la fuerza del gobierno, y más allá, por eso se acuerdan que antes en la charla dije, yo no sé qué le pasa en la cabeza a Alberto Fernández, y no me parece lo más importante. Creo que es un juego de fuerzas sociales, y ahí es donde tenemos un rol todos, todas, más allá de que integremos o no el frente del gobierno. No es mi caso, no lo integro, no tengo ninguna animadversión particular. Sí creo que no debemos, en calidad de militantes políticos sociales, comprar la razón de Estado. ¿A qué me refiero? Es posible que el juego de presiones que esté recibiendo el gobierno en la cúspide impidan decir o hacer ciertas cosas. La responsabilidad del resto de la militancia es presionar por poder decir esas cosas. Que es en parte lo que pasó con el debate de Vicentín. Bueno, desde acá tenemos que ofrecer otros argumentos. Yo insisto con otro punto que me parece importante, que es, hay una parte de oposición social, me refiero, más allá de la política, que no importa qué es lo que se haga, va a estar en contra. Y claro, eso acá en Bahía a veces se hace muy visible. No es en el único lugar. Pero el tema es que justamente, si del otro lado no importa qué haga, se van a oponer, entonces, no digo que lo dejes de considerar, pero no puedes estar frenándote por eso, porque eso te arrincona cada vez más a un lugar ultra defensivo. En los hechos, el momento de mayor consenso social del gobierno anterior del kirchnerismo coincide, la elección del 2011, coincide que los 2 años previos habían sido los años más progresistas en materia de derechos. La ley de audiovisuales, la ley de matrimonio igualitario, por citar ejemplos, son de ahí. ¿A qué voy con esto? Que el sentido común no está ganado a priori. El sentido común es algo lábil, que se mueve, y que a veces cuando se muestran resultados concretos, positivos, y que eso no hace explotar el país, eso ayuda a construir consenso. Entonces no pensemos que está dado, que hay un cuadro en el cual uno solamente puede poner las fichas en el cuadro tal como está. Justamente los medios lo que hacen es mover ese cuadro de situación. Y ojo, que el poder que tienen los medios hoy, no sé si es igual al que tenían hace unos años atrás, y en todo caso uno sabe con qué juega de ese lado. Señalado esto, que creo que hace justamente a que ampliemos el horizonte, discutamos. Yo no creo que Alberto Fernández tuviera una voluntad muy distinta de esta. Sobre todo porque más bien, la fuerza encabezada por Alberto Fernández. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de la coalición del Frente de Todos, no solamente en la caracterización política, sino en una caracterización social, que es donde creo yo que puedo aportar más elementos, no me refiero solamente a ciudadanos, ciudadanas con ideologías, sino a clases sociales, un conjunto importante del empresariado más concentrado del país apoyó esta salida. Y la apoyó de manera vehemente, porque más allá de las reticencias que puedan tener con la figura de Cristina Fernández o alguna otra figura que esté en el marco del frente, incluso sectores del poder económico perdieron con Macri. ¿Sí? Si ustedes miran las estadísticas, hay sectores enteros del empresariado industrial, de la construcción, que fueron para atrás, muy para atrás.
Y obvio, entre esos sectores hay algunos que la ideología va siempre adelante y no están dispuestos a negociar con un gobierno peronista, o no con uno que sea en debate. Pero hay otro montón que son muy pragmáticos, y si necesitan a alguien que les dé políticas que generen demanda, producción, para poder producir, lo van a apoyar. El problema es que esa misma élite también, como les dije de antemano, no solamente son productivos, sino que son acreedores. La distinción entre acreedor o capital productivo, capital financiero, hoy en el mundo es muy difícil de hacer. Que está un poco ata a tu pregunta más amplia, Luis. En el mundo, toda la cúpula empresarial mundial y está elevadísimamente financierizada. Es muy difícil pensar que se le puede separar el comportamiento financiero del productivo. Fíjense, la última gran promesa de desarrollo de la Argentina, que fue Vaca Muerta, que ya explotó por los cielos. Vaca Muerta no funciona si no es con un esquema ultra financierizado, tomando deuda y renovando deuda de manera permanente y permitiendo además que los flujos de caja se retiraran hacia guaridas fiscales de manera sistemática. Todo esto que estoy haciendo es describir el acuerdo YPF-Chevron del 2013, ¿sí? No tenía otra viabilidad que no fuera por esta mano. Entonces, la idea de productivo versus financiero, hay que tener cuidado. La cúpula empresarial está ultra financierizada, y esto nos pone muchas trabas para el momento de pensar que es posible sin más volver a un capitalismo productivo. Yo creo que sí, a nivel global, todo indica que estamos en camino a una devastación social, mundial, si esto sigue así. Ahora, ¿cómo se sale? Bueno, ahí yo me quedo corto y hagamos otra charla con un mate o una birra y discutamos, pues no tengo la receta. Lo que sí digo es que este camino va derecho al fracaso. Muchas gracias. Bueno, en principio muchísimas gracias por tu tiempo y por la claridad de conceptos, Francisco, y a todos los que participaron. Nada, eso. Sobre todo que no perdió el hilo de la conversación con su hijo Aupa, eso es impresionante. Totalmente. Sí, una pregunta, Francisco. ¿Vos sos hijo del ingeniero agrónomo? Sí, pero de eso no tengo la culpa. De otras cosas sí. De otras cosas sí. Está bien. Bueno, le súper agradezco la paciencia y bueno, ojalá en otro momento podamos volver a hacer otra. Al contrario. No. Para mí, o sea, más allá de ya habiendo cerrado la cuestión más técnica, para mí, lo digo con sinceridad, es parte de quienes vivimos del trabajo intelectual, tenemos una obligación de ponernos a disposición para estas cosas. Y a veces se nos complica por lo que decían ahí ustedes, ¿viste, Patricia, haciendo malabares con el nene y qué sé yo? Pero me parece que esto es parte de una obligación que tenemos en tanto trabajadores y trabajadoras del campo intelectual, pienso yo. O sea que digo, me siento como que esta charla no es que yo les estoy ofreciendo algo, sino que estamos teniendo una ida de vuelta que alimenta la construcción de una sociedad mejor. O sea, si lo digo así, con todas las letras, creo que esto hace falta. Y faltan economistas de este tipo en los medios. O sea, está cooptado por los economistas del sistema que no esclarecen nada, al contrario, ponen palos en la rueda continuamente. O sea, no sé cómo hacer eso, de que vayan economistas más claros, más con otras ideas, ¿no? Pero bueno, no sé cómo se hace eso. Y primero animarse. Ahora está la rama de los economistas epidemiólogos. Sí. El otro día, por suerte, una epidemióloga le tapó la boca al zapallo de Milei, que fue maravilloso. Hay que callarse la boca, de lo que no sabemos. Tal cual. Hablemos sin saber, es un deporte argentino. Igualmente, muchos de los economistas ortodoxos, aún de lo que dicen supuestamente saber, son como los meteorólogos, no han metido un pronóstico. Que si emití, que si no emití, que si tomás deuda, que las inversiones. Cobran mucho para mentir.
Muchas gracias a todos por la invitación. Y gracias, Francisco, por tu tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, Nos vemos la Norberto. próxima. Gracias, Raúl. Gracias. Pepe. Todos.